Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, buenos días. La verdad que nos hemos levantado con noticias fuertes. Esta mañana, hace algunos minutos, hemos visto cómo el comisionado Leonel Sauceda y su esposa eran conducidos en un vehículo de las instituciones porque se les acusa de lavado de activos. No hay duda que esta es la noticia del momento en Honduras. Sino hace más de 10 días que se le estaba ascendiendo al comisionado Sauceda, y hoy, miren ustedes, hoy he llevado en uno de esos vehículos. ¿Hacia dónde lo llevan? A la ATIC. Así que Carlos Llanes nos tiene nuevos elementos sobre esta capturas que acaparan la atención de la población ahora mismo. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Renato Álvarez. Pues ya llevamos 1 hora y 15 minutos de estar ubicados en la residencial Altos de Toncontín, Jardines de Toncontín, donde está la vivienda, la residencia del comisionado Leonel Sauceda. Hemos llevado los detalles completos a través del noticiero TN5 matutino. Hace tan solo unos 10 o 5 minutos acaban de ser sacados tanto el comisionado Sauceda como su esposa, y van directo a la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Aquí ha quedado un grupo de agentes. Vamos a consultar en este momento con qué objetivo se han quedado esas personas aquí. Faltan algunas situaciones que superar dentro de la vivienda del comisionado Sauceda. Muy buenos días. Así, Carlos, en efecto ya se ha hecho la remisión del comisionado Sauceda, de igual forma de su esposa Patricia Esbeltana Estrada Pacheco, ambos acusados por el delito de lavado de activos, hasta las oficinas de la ATIC con sede en Comayagüela, y posteriormente será la remisión, se prevé que antes de mediodía, hasta el juzgado competente. El allanamiento continúa. Recordemos que se está haciendo la inspección por parte de técnicos en procesamiento de escena del crimen de la ATIC en la vivienda, es decir, en busca de indicios relacionados al caso, a la línea de investigación que se está conociendo en este momento, y posteriormente se harán procesos de medidas de aseguramiento sobre estos bienes. Muy bien, ¿qué escenarios se pueden prever una vez que terminen estas investigaciones con las personas que están ahí, con el resto de la familia del comisionado Sauceda? ¿Qué va a pasar? Bueno, ellos quedan en posesión de la vivienda mientras hagan un arreglo con la Oficina Administradora de Bienes Incautados, porque recordemos que en todos estos bienes asegurados es la Oficina de Bienes Incautados la que toma posesión de los mismos. En el caso de que las personas que viven ahí en estas viviendas quieran seguir habitándolas, tienen que hacer un arreglo ya directamente con la OABI. Según el caso penal que ustedes llevan, Jorge, son más de 15 millones de lempiras los que no han podido justificar esas personas. Esto significa que esta investigación no es de una semana. ¿Cuánto tiempo llevan ya investigando? Sí, de hecho estas denuncias fueron interpuestas por la Comisión Depuradora. Esto es importante recargarlo, que es la Comisión Depuradora la que interpuso estas denuncias en el Ministerio Público allá por 2016. En ese momento, ya una vez creada la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial, en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, se han venido llevando a cabo varios procesos de investigación en contra de altos funcionarios, tanto actuales como ex de la Policía Nacional, por el delito de lavado de activos. En este caso, de acuerdo a lo que nos informan, de acuerdo a la investigación, refleja que el comisionado Sauceda Guifarro, en un periodo de 6 años, es decir, de 11 años, perdón, de 2006 a 2017, no ha podido justificar casi 14 millones de lempiras, y en el caso de su esposa, Patricia Esbeltana Estrada Pacheco, no ha podido justificar más de 2 millones de lempiras en movimientos bancarios en alrededor de unas 10 cuentas. En el caso del comisionado Sauceda, se han identificado 13 productos financieros, es decir, 13 cuentas bancarias en las cuales no ha podido justificar también estas cantidades de dinero. Jorge y televidentes, bueno, trayendo antecedentes, bueno, esta no es la primera vez que el comisionado Sauceda es empujado a los tribunales o empujado o mencionado en un caso penal. Trayendo antecedentes, recordamos cuando a mediados del año
pasado se filtró un documento de comunicación interna de la Policía Nacional en el cual el ex subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, Roger Medardo Maradiaga, le informaba al ex director de la Policía Nacional de ese entonces, del 2016, Félix Villanueva Mejía, que el comisionado Leonel Sauceda, esto le dijo el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, que Sauceda había sido mencionado por el narcotraficante hondureño Juan Carlos Arbizú, que fue extraditado en el 2016 hacia los Estados Unidos y condenado a 30 años de reclusión. Dicho oficio, que fue filtrado, reza que el narcotraficante Arbizú le mandó un mensaje a Sauceda, que literalmente decía: dígale a Sauceda que allá lo espero y que recuerde cuando iba a traer las maletas. Esta vinculación que hizo este narco allá en los Estados Unidos, que se filtró en ese documento, ¿tiene relación con todo esto que ustedes han concretado esta mañana? Bueno, estas son declaraciones públicas que circularon ya hace varios meses, en el cual también el comisionado Leonel Sauceda Guifarro tuvo en su momento la oportunidad de desvirtuarlas o no. En este momento, al menos la acción de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Apuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal es una investigación que se viene gestando desde alrededor de unos hace 4 años, desde que, como le reafirmo, desde que la Comisión de Depuración interpuso varias denuncias en contra de policías y ex policías, en este caso por delitos relacionados a corrupción, en este caso lavado de activos, que es el delito por el cual se le imputa al comisionado Sauceda y también a su esposa. Jorge, hemos observado la vivienda en la cual residía, bueno, su morada, una casa, digamos, un tanto lujosa. ¿Cómo son los otros bienes que no ha podido justificar? Bueno, los otros bienes, son 33 bienes los que se van a asegurar. De estos 33 hay medidas de aseguramiento sobre 23 cuentas bancarias, 13 pertenecientes al comisionado Sauceda y 10 de su esposa. Además de alrededor de 100 manzanas de terreno, estos situadas en Olanchito y Oro, y de igual forma también 2 lujosos vehículos. Bueno, lo que sí nosotros no logramos documentar fue cuando ingresan los agentes adentro de la vivienda, ¿cuál fue la reacción del comisionado Sauceda? Bueno, recuerde que estos procesos penales, procesos judiciales, siempre a las personas que están involucradas, desde luego no es nada agradable. Sin embargo, es un procedimiento que ya está ordenado a través de un juzgado con jurisdicción nacional, es decir, un juez con jurisdicción nacional emitió la orden de allanamiento y de igual forma también las órdenes de allanamiento que ha hecho efectivas, en este caso, agentes del Departamento de Operaciones Especiales, Apoyo Estratégico y Comunicaciones de la ATI, en el caso de las capturas, y por otra parte la investigación de agentes asignados a la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial. Jorge, ratifíqueme, el Código Penal, ¿verdad que no permite la defensa del imputado con medidas sustitutivas a la prisión cuando se trata de lavado de activos? En efecto, el delito de lavado de activos no incluye las medidas sustitutivas, por lo que en la audiencia de declaración de imputado, fiscales de la Unidad Fiscal, valga la redundancia, de apoyo al proceso de depuración policial, van a solicitar la medida de detención judicial ante el juez que conozca esta causa. ¿Dónde sería enviado él, en todo caso de que se le decrete detención judicial? Esto ya sería, corresponde al juzgado, al juez en este caso, que va a conocer la causa, la decisión de dónde va a permanecer el comisionado Sauceda mientras se desarrolla el resto del proceso penal en su contra. ¿Las penas de reclusión en este delito? Bueno, son 15 años de reclusión por el delito de lavado de activos. Bueno, muchísimas gracias. Así que, Renato y televidentes, aquí continúa este proceso porque un grupo de agentes se han quedado y van a tratar de recoger la mayor cantidad o hasta el mínimo elemento que sirva como indicio de prueba para ser presentado ante el juez y que la fiscalía pues logre su objetivo, que es judicializar al comisionado Leonel Luciano Sauceda Guifarro, quien lleva 32 años de servicio en la institución policial, pero eso lo vamos a conocer una vez pues que ya sea sometido al proceso penal. Así que ya esta es la última etapa del proceso, que es lo último que quedan haciendo estos agentes aquí. En este momento ya estaría llegando a las instalaciones de la ATIC en Comayagüela, tanto Sauceda como su esposa. Así que estos son los detalles que nosotros hemos llevado desde horas muy tempranas, desde las 6 de la mañana en punto que comenzó este allanamiento. Comenzamos nosotros a llevarle los detalles, ¿sí? Esto es lo que acontece, sin duda alguna, Renato, que esta es la noticia del día y probablemente la noticia de varios días, y nuestros televidentes han tenido los detalles completos. Renato González, estudio. Así es, correctamente usted lo dice, Carlos Llanes. Esta es la noticia de hoy, la captura del comisionado
general de policía Leonel Sauceda y su esposa, a quienes se les ha presentado un requerimiento fiscal y se les tipifica el delito de lavado de activos. Este es el momento cuando Leonel Sauceda, esposado, y su señora esposa también eran conducidos a un vehículo de las agencias de investigación del Estado para luego ser trasladado a la ATIC. Carlos Llanes va a estar ahí presente todo lo que dure frente a frente, porque van a surgir nuevos elementos seguramente, pero yo quiero presentarles el tema y ahí de inmediato me voy con la periodista Jennifer Girón a que traslade directamente la pregunta hoy a nuestra teleaudiencia nacional e internacional. Señorita Girón. Muy buenos días, Renato, así es, tenemos la pregunta ya planteada en redes sociales y tenemos opciones, es una encuesta, porque la pregunta que hacemos es ¿por qué son tan débiles nuestras democracias? ¿En qué categoría ubica usted a Honduras? Participe y les damos las 4 opciones: democracia plena o completa, democracia débil, régimen híbrido o régimen autoritario. Es la encuesta que tenemos planteada en nuestras redes sociales. Les recuerdo los usuarios Frente a Frente HN, Facebook y Twitter, verificado para que ustedes vayan ahí y respondan a la pregunta: ¿por qué son tan débiles nuestras democracias y en qué categoría ubican usted a Honduras? Democracia plena, completa, democracia débil, régimen híbrido o régimen autoritario. Todos los detalles sobre este tipo de análisis lo tendremos con nuestros panelistas esta mañana para que ustedes ilustren más sobre qué trata cada uno de estos elementos. Ya va a aparecer en pantalla todo lo que ha leído Jennifer Girón. Y yo les quiero decir algo, ¿verdad? Para evitar malas interpretaciones. Es coincidencia que hoy, justamente en la madrugada, haya leído, y lo leí en Proceso Digital, el informe de un influyente diario, The Economist, referente a una radiografía que hacen en relación a las democracias de América Central. Vamos a ver, me explico. El tema para hoy y la pregunta para hoy era ¿por qué son tan débiles nuestras democracias? Recordando lo que está sucediendo en El Salvador, donde el presidente del Ejecutivo irrumpió en el Congreso y se sentó en la silla del presidente y lo amenazó que si no aprueban un préstamo millonario, entonces ya verán ustedes todo lo que ocurrió. A raíz de eso, pensamos que este era el tema de hoy. Las democracias débiles de América Central, pero resulta que muy temprano en la mañana me encuentro en Proceso Digital lo siguiente: el último índice de medición de la democracia 2019 que publica The Economist nos muestra una radiografía acerca de la democracia en la región, donde solo Costa Rica logra obtener la categoría de país con democracia plena, mientras el resto se mueve entre las democracias híbridas, las defectuosas y las autoritarias. El informe revela los desafíos de los partidos políticos cada vez más divorciados de sus electores, generando así un estancamiento de la democracia. El índice global de la democracia, al igual que el Latinobarómetro de las Américas, vienen dando preocupantes señales de alarma sobre los retrocesos y estancamientos de la democracia, al grado de calificarlas en estado de coma por la insatisfacción social de los ciudadanos con sus gobiernos, las políticas de exclusión social, las pérdidas de libertades civiles, la creciente brecha entre ricos y pobres, entre otros aspectos. La región centroamericana no escapa a este tipo de valoraciones. Problemas sociales como la migración, la lucha contra la corrupción y la impunidad, la profundización de la pobreza, por citar algunos factores, vuelven al istmo inestable, atrapado en protestas sociales y una ola migratoria sin precedentes. Así que, de acuerdo con el índice global de la democracia, en una escala de 0 a 10, donde 0 es menos democrático y 10 con plena democracia, la región centroamericana no pasa por su mejor momento, a excepción de Costa Rica, según la unidad de inteligencia de The Economist, responsable de elaborar este índice. El índice, que se aplica a 165 países del mundo, mide los siguientes aspectos: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento de gobierno, participación y cultura democrática. Y vamos con lo que estaba leyendo o preguntando la señorita Girón. En la región centroamericana,
Costa Rica obtuvo la categoría de democracia plena, pero antes, usted debe saberlo, los resultados de la medición permiten categorizar la democracia en democracia plena o completa, democracia débil, régimen híbrido y régimen autoritario. En la región centroamericana, Costa Rica obtuvo la categoría de democracia plena. El Salvador salió con una democracia débil o defectuosa. Honduras y Guatemala con régimen híbrido y Nicaragua con régimen autoritario. Los últimos acontecimientos en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha militarizado e intervenido frontalmente en la Asamblea Legislativa, seguramente incidirán negativamente en la próxima medición que incluye 2020, dice Proceso Digital. Así, los llamados países del Triángulo Norte que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras tienen democracias débiles e híbridas, aspectos que no son señal saludable. De ahí entonces, si vuelves a repetir la pregunta y la categorización, para ir a la primera pausa comercial, luego presentar a los panelistas e iniciar el debate. Señorita Girón. Así es, Renato. Repetimos la pregunta para que participen en redes sociales. Ustedes la ven en pantalla, es una encuesta. ¿Por qué son tan débiles nuestras democracias y en qué categoría ubica a Honduras? Ahí vemos las categorías: democracia plena o completa, democracia débil, régimen híbrido y régimen autoritario. Toda la explicación sobre estos mismos estarán en Frente a Frente aquí por Canal 5, así que esperamos su participación. El exsecretario de Relaciones Exteriores, el doctor Ernesto Paz. Doctor, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Es un placer tenerlo aquí en el programa, igual que al sociólogo Marcio Sierra. Marcio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Neto? Buenos días. Aquí a mi derecha, el aspirante presidencial del Partido Liberal, don Aristide Mejía. ¿Qué tal, Aristide? Gran Mucho gusto. Bienvenido. Renato, buenos días. Muchas gracias por su invitación y estar con ella. Igual al Caballero. analista de Gobernabilidad Democrática y Transparencia, don Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy bien, gracias. Aquí sorprendido con estas noticias, pero aquí estamos tratando de ayudar. Sí, y no deja de sorprender lo que viene después. Sí, claro. ¿Y qué viene después? Se preguntará alguna gente. Bueno, tampoco yo sé exactamente qué viene después. Solo que hoy había muchos abogados presentes en ese escenario donde se capturó al comisionado Leonel Sauceda y a su esposa. Ahora, inédito me parece que sí es que capturen simultáneamente a la pareja, al esposo y a la esposa. Yo no recuerdo en los últimos años algo así, y a los dos le tipifican el delito de lavado de activos. Bien, sobre esto vamos a tener más información, pero nos concentramos ahora mismo en el tema que hemos anunciado, y creo que es oportuno en este instante darles algunos insumos sobre lo que pasó en El Salvador el fin de semana. Increíble lo que pasó el fin de semana en El Salvador, no se lo imaginaba uno, pues. Pero resulta que la cuestión se agudizó cuando uno ve sentado en la silla del presidente del Congreso al presidente del Ejecutivo. Y bueno, esta democracia salvadoreña, con todo que no es una democracia plena, venía dando saltos cualitativos que no los podemos dejar de admitir. Han habido triunfos ahí de la izquierda y derecha reducidos por una cantidad reducidísima de votos, y aún así El Salvador no cayó en problemas, sino que el perdedor aceptó, no obstante las mínimas diferencias, la derrota, y así ha ido El Salvador en los últimos tiempos. Y resulta que de un solo nos encontramos con ese escenario el domingo, donde el Congreso no aprueba una cantidad de millones, más de 100 millones para unos proyectos de Bukele. Aquel se molesta y llega con militares y policías, irrumpe en el poder legislativo y amenaza o advierte a los diputados que si no le aprueban ese préstamo, algo más grave va a suceder. Bueno, algunos insumos de esto para entrar ya con los comentarios de nuestros panelistas. Del fin de semana en El Salvador. Ayer la Corte Suprema
de Justicia de El Salvador le dijo a Bukele que no podía seguir haciendo eso, de irrumpir de esa manera en el Congreso Nacional o en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Recordamos la pregunta para entrar ya de lleno con nuestros panelistas, Jennifer Girón, del tema central que tenemos esta mañana aquí en Frente a Frente. Así es, la pregunta que tenemos planteada esta mañana, ustedes la ven en pantalla. ¿Por qué son tan débiles nuestras democracias? ¿En qué categoría ubica a Honduras? Como A, democracia plena o completa; B, democracia débil; C, régimen híbrido; o D, régimen autoritario. Esperamos su participación. Bueno, sería importante que usted le dijera a la teleaudiencia las características de los regímenes híbridos, de las democracias débiles, por favor, para que la gente comprenda la temática en toda su justa dimensión hoy aquí en Frente a Frente. Así es, vamos a leer un poco lo que dice el estudio. Dice que en el caso de El Salvador, este pasó de régimen híbrido a una democracia débil o defectuosa con una puntuación de 6.15, donde la calidad de la democracia no está respondiendo a las demandas ciudadanas y los gobiernos buscan impulsar reformas para construir trajes a su medida. Eso es lo que aseguran los expertos. Las acciones populistas no necesariamente están garantizando ni más ni mayor calidad de la democracia, y los problemas de inseguridad en el Triángulo son un acento que debe llamar la atención. Pero ¿qué dicen en el caso de Guatemala y Honduras, ubicados como países con democracia híbrida? Dice que son caracterizados por una combinación de elementos democráticos y autoritarios. En estos países, según el estudio, se adopta la forma de democracia popular, con instituciones políticas formalmente democráticas que maquillan la realidad de la dominación autoritaria, estiman los académicos de las ciencias sociales y políticas. Pero también hablamos de Nicaragua, que venía manejándose desde el 2006 entre un régimen híbrido y una democracia defectuosa. Cayó a la categoría de régimen autoritario con 3.5 junto a Cuba y Venezuela. Muy bien. Guatemala 5.26 y Honduras 5.42. O sea que estamos un poquito mejor que Guatemala, un poquitín mejor que Guatemala, porque Asia 0 es democracia autoritaria, como la de Nicaragua. Asia 10 es democracia plena. Guatemala tiene 5.26, Honduras 5.42, son ubicadas como híbridos, caracterizados por una combinación de elementos democráticos y autoritarios. Y estos conceptos de los economistas, sociólogos y académicos del diario The Economist, usted no los debe olvidar. En Guatemala y Honduras, según el estudio, se adoptan la forma de democracia popular, con instituciones políticas formalmente democráticas que maquillan la realidad de la dominación autoritaria, estiman los académicos de las ciencias sociales y políticas. Bueno, insumos para debatir hoy hay. Insumos para debatir hay. Sí. Pero será después de la pausa, me dice la producción. Siempre con tecnología de punta, estamos monitoreando esta mañana de martes las condiciones de tránsito vehicular, tránsito en vivo, visto con esta plataforma tridimensional Waze que le ubica justamente los puntos complicados esta mañana. Y en Tegucigalpa hemos amanecido con accidentes viales, casi en el cruce entre la calle Los Alcaldes y el Boulevard Económica Europea. Hay un accidente vial que ha agudizado el tránsito vehicular en este punto, que todas las mañanas reporta justamente el tránsito vehicular pesado. Ahí frente a este banco y centro cívico gubernamental está un accidente vial también, que es el segundo de la mañana, aquí sobre Tegucigalpa, calle Real de Minas, Llamarada del Bosque, calle República Dominicana, avenida Trujillo, Eucalipto, República de Costa Rica. Fuertes congestionamientos que aparecen por doquier. Comayagüela, así está, primera, segunda avenida, la sexta calle, alrededor del Estadio Tiburcio Carías Andino, el anillo periférico, el Boulevard Centroamérica, 7 kilómetros por hora, y San Pedro Sula también padeciendo de tránsito vehicular pesado esta mañana, que aparece en el Boulevard del Este, Boulevard del Sur, segundo anillo periférico, Boulevard del Norte, congestionado altamente San Pedro Sula, para que usted lo tome en cuenta, Boulevard Armenta, Boulevard Mackey, todos estos puntos están complicados. Esta información con inmediatez la brinda la Fundación Televicentro para facilitar su vida. Seguimos monitoreando, regresamos más adelante. ¿Por qué son tan débiles nuestras democracias? Es la pregunta que le hacemos. Y también, ¿en qué categoría ubican ustedes a Honduras?
como democracia plena o completa, democracia débil, régimen híbrido o régimen autoritario. Si me permiten, tenemos comentarios en redes sociales y vemos completamente la encuesta cómo va a esta hora de la mañana. Primero escuchemos a nuestros panelistas y luego vamos a leer los mensajes. Por favor, Jennifer. ¿Sí? Correcto. Muchas gracias, Jennifer Girón. Doctor Ernesto Paz, su primer comentario sobre esta categorización que hace de las democracias centroamericanas la influyente revista inglesa, The Economist. Sí. Bueno, en primer lugar, yo pienso que esto es un motivo de preocupación para la región porque es un retroceso. Pareciera que vamos a volver a los años 80, donde se produjo un fenómeno que nadie desea ni nadie quiere, que fue la militarización de la política y una politización de lo militar. Es preocupante que quienes decidan los conflictos entre los civiles sean las instituciones militares. Y esto parece ser de que es una tendencia en América Latina que nos debe llamar a la preocupación. Su pensamiento, doctor Marcio Sierra. Bueno, primero que todo, agradecer esta oportunidad de tener gente tan importante. Tito le tengo mucha admiración y Neto fuimos colegas en la universidad. Correcto. En las luchas estudiantiles, y a Omar, que lo vengo conociendo ahorita y me parece muy bueno. Mire, yo siento que este fenómeno de la democracia en Centroamérica nos da una oportunidad para hacer un análisis de este fenómeno político del bukelismo, entendiéndolo desde el punto de vista del proceso que lleva a Bukele al poder, porque nos ilustra, yo digo, el bukelismo en vitrina, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque detrás de este bukelismo nosotros tenemos que ver elementos sorpresivos de lo que está ocurriendo en nuestras democracias. En primer lugar, el agotamiento de antiguos liderazgos políticos y la emergencia de un nuevo liderazgo juvenil, ¿verdad? Los jóvenes, los millennials en El Salvador dieron la sorpresa y eso hay que analizarlo, ¿verdad? En segundo lugar, creo que es bien importante entender la nueva idea que está surgiendo en la democracia salvadoreña alrededor de este movimiento político. Y en tercer lugar, ¿quién apoya a Bukele? ¿Quiénes están detrás de Bukele? Porque eso es importante que nosotros como hondureños lo tengamos. Un segundo punto que me parece que debemos abordar es Bukele hacia afuera y Bukele hacia adentro. A mí me interesa mucho hacia adentro porque para mí Bukele en cierto modo representa una amenaza para el país, ¿verdad? Por esas posiciones que está expresando frente al Golfo de Fonseca y frente al Puerto Cortés. Y el tercer punto que creo yo debemos de ver es qué lecciones podemos aprender de este fenómeno político. No a Bukele como fenómeno político, sino el proceso que está detrás de Bukele, porque esto está dando una perspectiva de lo que nos espera a nosotros como democracia, ¿verdad? Y creo que para Honduras es importante analizarlo así, porque nosotros acá todavía no hemos sufrido ese proceso que está sufriendo El Salvador, que es bien interesante, de la emergencia de un liderazgo juvenil que yo creo que en Honduras lo necesitamos. Un liderazgo juvenil. Sí. O sea que ninguno de nosotros reúne ya las... Bueno, nosotros ya no. Las características. Ni Arístides. No, tampoco, pero Arístides está en el filo, ¿verdad? Pero es que... A 10 segundos. Es que la verdad es que cuando yo lo planteo de este modo, mira el promedio de edad que tiene ahorita el liderazgo político en El Salvador. Son de entre 35 y 45 años, ¿verdad? Bukele, ¿cuántos años tiene? 36, creo. 36 años. Creo, sí.
Y entonces es bien interesante porque yo voy a ir tomando, conforme vayamos transcurriendo, los antecedentes que hay detrás de Bukele. Por ejemplo, la estrategia política que él usó para ganar, ¿verdad? Que tiene dos elementos que un antiguo líder político ya no los usa mucho, que es el uso de redes sociales, por una democracia en esta región, al grado de calificarlas en estado de coma por la insatisfacción social de los ciudadanos con sus gobiernos, las políticas de exclusión social, las pérdidas de libertades civiles y la creciente brecha entre ricos y pobres, entre otros aspectos. Eso es lo importante de analizar estos retrocesos que nuestras democracias experimentan ahora. Don Aristide Mejía. Bueno, me parece muy interesante el análisis que ha planteado Marcio Sierra sobre esto de Bukele. Quiero, con respecto a eso, solo decir un par de cosas. Uno, Bukele, si bien es un millennial que ha utilizado las redes, tal como la utilizó el anciano de Trump, ¿verdad? Porque Trump, por dos cosas importantes. Uno, por el camino hacia cierta idea de las libertades, que en ese rumbo pudo ver la caída del muro de Berlín y del digamos, el régimen soviético que estaba tras la cortina de hierro, y eso potenció la última mundialización en el mundo, y esa última mundialización es la que fue el mayor exponencial para el desarrollo de la democracia liberal occidental. La mayoría de los países del mundo viven en democracia occidental. Hay una ostensible mayoría de toda la humanidad. Nunca el mundo ha tenido menos hambrientos que ahora. Nunca el mundo ha tenido más derechos a favor de las mujeres. Nunca el mundo ha tenido menos guerras y menos muertes. Si uno considera que en la Primera Guerra Mundial a veces en un día morían 40.000 personas. Ahora, cuando mueren 3 soldados en Francia o en Estados Unidos, el presidente mismo va al entierro. Nunca hubo menos analfabetas, nunca hubo mejores comunicaciones, etc. Pero ¿cuál es el problema del fin de la mundialización, Renato? El problema no del fin, sino de la crítica a la mundialización, es que las redes han vuelto conscientes a la mayoría del pueblo y están más conscientes de las diferencias económicas, porque como toda la humanidad ha progresado, ha mejorado, incluso África ha tenido mejores resultados, al final las diferencias en esa mejoría se han hecho más amplias. Ese es el caso de la revuelta en Chile. Chile es uno de los países que tiene más bienestar en América Latina. ¿Y cómo se explica esa revuelta? Bueno, porque dentro de ese bienestar la gente está descontenta porque si bien mejoraron todos, las distancias entre los más ricos y los más pobres se ampliaron. Ese es un punto. Y el otro punto, que lo voy a dejar así para que pueda hablar Omar, y solo lo dejo esbozado, es el problema de la escala que has mostrado del Economist, que es muy importante, yo creo, es que en América Latina vivimos todavía la herencia idiosincrática del caudillismo. Entonces, todos estos siempre tienen esa tendencia caudillista a usar la fuerza, a querer quitar a los otros poderes. Son pocas las democracias que realmente en América Latina tienen una institucionalidad y una estabilidad democrática permanente. Yo diría 2 en este momento y 3 con Chile, pero Chile está en crisis. Uruguay y Costa Rica, que son 2 países que tienen una fuerte estabilidad. Si no, vamos a ver recurrentemente que siempre están volviendo los mismos caudillos. En Chile se turnan Piñera con Bachelet, allá en Brasil no salen de Lula nunca, allá Cristina Kirchner, Uribe, el otro, aquí otros que son los mismos. Entonces, esa tendencia caudillista es la que afecta a estos países porque destruye la institucionalidad, genera regímenes híbridos, como se ha dicho, y al final regímenes autoritarios. Miren lo de Nicaragua aquí nomás, donde Ortega se ha quedado en el poder y ahora puso a su esposa de vicepresidenta. Entonces, ese es el gran problema, y yo que había pensado que Bukele iba a hacer algo diferente, lo veo que está en una deriva autoritaria. Y el problema es que
no hay progresos económicos. El problema es que aumentan los pobres, aumenta la pobreza extrema con estos regímenes autoritarios híbridos, como los categoriza The Economist, democracias débiles. Se multiplica la pobreza, y ese es el puntito clave del programa que yo les recuerdo a los invitados, cómo este tipo de democracias que tenemos en la región nos empobrece más. Y nos surge la pregunta, ¿y cuándo vamos a salir de esta pobreza que nos abate? ¿Cuándo vamos a vivir sin tanto sobresalto con estas democracias? Por favor, doctor Omar García. Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que analizar es, con todo lo que se acaba de decir, creo que el eco de José Cecilio del Valle se sigue sintiendo. Dijo que no estábamos preparados para gobernarnos como una república a usanza de la enseñanza de las recientes propuestas republicanas francesas. Y se confirma con la intervención británica en Centroamérica, donde hasta el reino mosquito quedó ahí entre Honduras y Nicaragua. Y lo que aquí se está hablando es de personas que quieren usar la democracia para llegar al poder y mantenerse el poder. Hay características interesantes en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Se actúa por un tiempo Costa Rica, y es el uso de familias que son dueñas de los partidos políticos y que no permiten la democratización al interno para la elección de sus autoridades. Ese es el mejor ejemplo de lo que se llama caudillismo, como aquí bien se acaba de decir. El caso que expresa The Economist, pues ellos, obviamente, Inglaterra tiene mucho que hablar acerca del Estado, acerca de la República y la forma, aunque son una monarquía, pero en ese sentido tenemos que aprender. La democracia, yo enseño lo que es el teorema de Omar, que es una propuesta en el sentido de que la democracia debe ser creíble y funcional. Cuando es creíble y funcional, genera desarrollo social y desarrollo económico, y se toca. Cuando no es creíble y funcional, estamos en problemas, y por eso los indicadores que estamos viendo. ¿Por qué la democracia debe ser creíble? Debe de quedar la persona por la cual más votos recibió. En primer lugar, no debe haber duda acerca del ascenso al poder, acerca de ello, pero debe ser funcional en esto que usted acaba de decir. Debe ser funcional porque debe de disminuir los pobres, porque si no, entonces nos vamos al otro lado, y ese es el problema. La democracia, una cosa es tener votantes y otra cosa es tener electores. Votante es aquella persona que llega a decir: yo voy a dar mi voto por esta persona porque considero que el partido no se va a equivocar. El elector mira a la persona y dice: creo que esta persona puede ayudarnos en la nación. Entonces aquí tenemos un caldo que todos estamos viviendo. ¿Cómo llega? Usted presentó acá de inicio Bukele, con el fracaso de propuesta y está dando resultados, y que les va a llevar lo que nosotros hemos visto en otros lados. Y yo creo que aquí mis compañeros panelistas podemos hablar de algo. En América se está gestando la llegada del nacionalsocialismo tardío europeo de 1936. El fascismo. El fascismo, nada más que con una nueva forma de cual. Cuando yo hablo con colegas, y lo hemos estado hablando a lo largo y ancho de todo este continente, quiero decirle, o sea, si estoy hablando es porque nos hemos reunido y hemos estado hablando varias personas. El nazismo y la propuesta de socialismo, que se llama del siglo XXI, tiene un amplio parecido. Tienen 3 puntos importantes. El primero, el Estado ordena y el mercado obedece. Segundo, el Estado establece cómo va a ser el programa de desarrollo, y la ciudadanía, su obligación es incorporarse. Y tercero, el Estado se crea en ideología, donde acuerpa un partido fuerte y hasta autoritario para ejercer el desarrollo. Tanto socialismo como en lo que es nacionalsocialismo, usted ve, por eso estamos encontrando a unos colegas que están viendo a Venezuela como el nazi o el nazismo del siglo XXI en todo su esplendor, porque hablan de ser izquierdistas, lo que hemos hablado acá, de ser izquierdistas, pero con lo ajeno, pero derechistas y capitalistas con lo que es de ellos. Y esa es la forma en la cual
Hitler cautivó a los jóvenes de aquel momento y donde las generaciones lo dieron. Estamos encontrando personas que han considerado, este sistema ya no sirve, esta democracia ya no sirve, porque no nos están dando resultados y necesitamos otra solución. Yo agrego, para cerrar mi intervención, lo que dice el Latinobarómetro, midiendo 1995-2018, dice que Honduras solo cree que el 34% la democracia sirve y que es mejor ante un autoritarismo, mejor no, pero hay un 34% que está empujando hacia eso. Fíjese que en El Salvador con Guatemala es de 22% ese informe. Entonces no es raro lo que usted está viendo. Usted está viendo a un Jimmy Morales que actuó como actuó en Guatemala, un outsider, y está viendo a un Bukele que es un señor que no respeta la figura de presidencia de la República de Honduras, y esa es mi sanción con respecto a eso. Él tiene que respetarnos como nosotros también lo respetamos, y entonces ahí aparecen estas personas con este comportamiento. ¿Pero por qué? Porque hay un status quo que no quiere cambiar las cosas. La gente se ha aferrado al poder y piensa que cambiando y dando más acceso democrático a la población van a perder poder. Tienen razón, porque la democracia es compartir el poder. La democracia no es acumularla, y por eso se llama híbrido. O sea, tenemos un comportamiento, creemos en la democracia, pero nuestro actuar de los que están en el poder es concentrar poder y decidir el rumbo del país, no consultamente, no rinden cuentas. Si usted les dice, tienen que brindarnos un informe, cuando aquí en Honduras no existe ni siquiera el informe del presidente anual de cuál es su desempeño, no lo hace. El Congreso tampoco, aquí en una forma, cada año que se inaugura la legislatura, pero debe de ser conforme a eso. Ok, sin dejar el insumo de El Salvador, sin dejar ese insumo de El Salvador, me gustaría que nos concentráramos en Honduras y esa categorización que hace The Economist. Pero antes me pide la palabra el doctor Ernesto Paz Aguilar. La propuesta del doctor García sencillamente es tenebrosa. Él propone regresar a los años 80, a la doctrina de la seguridad nacional, a la doctrina que generó desaparecidos, a la doctrina que generó las horas más oscuras en Centroamérica. Yo pertenezco a una generación que luchamos contra la guerra de la época, y recuerdo que se formó una organización fascista o fascistoide en Honduras que se llamó Asociación para el Progreso de Honduras. Es exactamente lo que él está proponiendo. No, yo no estoy proponiendo. Eso significa un retroceso. Yo estoy diagnosticando, estimado. No, pero no lo ponga mire, así. uno tiene que tener la decencia de defender lo que propone. No, yo no es que no vengo aquí a proponer. Disculpe, a mí me llamaron acá para diagnosticar, pero no para proponer. Mire, lo que estamos viviendo en Centroamérica es un retroceso. Eso sí, estoy de acuerdo. Esquipulas II significó un triunfo de las fuerzas de la paz sobre la guerra. En Centroamérica, en El Salvador, desafortunadamente estamos viendo un proceso de regresión, de militarización de la política y una politización de lo militar. Vea quién está detrás de Bukele ahí, son los militares. Allá con el golpe militar ahí en Bolivia, ¿quién le puso la banda? Un militar. ¿Quiénes defienden el vecino país aquí en Nicaragua? Es el estamento militar. Esa es la preocupación de los demócratas en Centroamérica. Eso es nuestra preocupación. A mí me preocupa también que esto desate una carrera armamentista en Centroamérica. Países que tenemos modelos económicos basados en la exportación de seres humanos, mano de obra barata para que vayan a lavar inodoros a Estados Unidos. Mire, eso es vergonzoso. No podemos seguir en eso. Claro. Centroamérica en este momento se hunde, retrocede. Y yo creo que la gente tiene que tener el valor de plantearlo. Por eso es que la política y los políticos están desprestigiados, porque no dicen la verdad y no tienen el coraje de llamar las cosas por su nombre, señores. Con Arístides Mejía compartimos en este momento un trabajo que yo considero histórico. Estamos tratando de adecentar la política, adecentar el proceso electoral.
nos hemos despojado de nuestras militancias partidistas porque queremos que Honduras progrese. Honduras se hunde, Honduras retrocede. Necesitamos un proceso electoral creíble, inclusivo, donde definitivamente la gente siente esperanza. Ese es el peligro que hay. Y a mí me preocupa que Bukele, un joven, pero muy, como todos los jóvenes, ¿verdad? Son aguerridos, son acelerados, ¿verdad? Pero ese camino no es el correcto. Bueno, muchas gracias. Solo permítame un segundito. Es que se me ha alterado un poquito toda Pero solamente la para programación. decir que está equivocado, señor. Yo no vengo aquí a proponer nada. Vine a diagnosticar y ese es mi diagnóstico profesional. Solamente, no vengo a proponer nada. Okay. No, y sin no sé si los demás panelistas lo entendieron sin así. demeritar lo que está diciendo el doctor Ernesto Paz Aguilar, yo lo entendí como un diagnóstico también. Correcto. Yo lo entendí como un diagnóstico. Estoy proponiendo aquí. Lo entendí como un diagnóstico, pero creo que ha mencionado la parte clave del debate. Sí. ¿Cómo están nuestras democracias multiplicando la pobreza o mejorando nuestras condiciones de vida? Y creo que el doctor dio en el punto clave de este debate. Vamos a continuar. Tienen todo el derecho a opinar como quieran, pero antes quiero actualizar la información sobre la captura de Leonel Sauceda, el comisionado general de policía, y su esposa. Así que vamos con Tony Munguía ahora. Buenos días, Tony. César Bonilla. ¿Hace cuánto tiempo había sido notificado? Así es, Renato. A este lugar ha llegado César Bonilla, quien es el apoderado legal del comisionado general Leonel Sauceda. Vamos a escuchar las declaraciones que está dando en estos momentos a la prensa. En el administrativo del expediente, cosa que no entendemos cómo el Ministerio Público finalmente valoró esta prueba para tomar una decisión de esta naturaleza de prestar requerimiento. ¿Cómo van a justificar? ¿Cómo van a justificar? ¿Cómo van a justificar? Con las pruebas, ¿cómo van a justificar? Pruebas que consideremos. ¿Cómo dice? ¿Realmente tiene como justificar? No, hombre, sí que hemos estado aportando pruebas, son denuncias de repente falsas que yo no sé, hay momentos en que producto de la situación que atraviesa el país, de repente lo que buscan algunas instituciones del Estado es justificar el trabajo. Entonces vienen y agarran a cualquier persona y lo quieren prestar requerimiento fiscal. O sea, ¿Eso es una persecución entonces, abogado? No, yo no digo que sea una persecución, es decir, hay muchos factores y muchos elementos que hay que valorar y que hay que revisar para poder determinar y decir y dar una aclaración ya con mayor propiedad que no quiero en este momento adelantar. ¿Tiene pruebas documentales, abogado? ¿Tiene pruebas documentales sobre todo esto? Sí, es que miren, hagan ustedes un análisis de lo que representa una investigación financiera y patrimonial. Hay que ver muchos factores, ¿verdad? Es decir, los fondos a veces no necesariamente tienen que representar el salario que es depositado en la cuenta de la persona, sino que hay que ver, ok, ¿por qué entraron estos otros dineros? ¿Producto de qué son? ¿Verdad? Y si son productos de origen lícito, ¿cuál es el problema entonces? ¿Desde cuándo estaba siendo investigado el comisionado general, el abogado? ¿Desde cuándo estaba siendo investigado el comisionado? No drenó dinero del instituto. No, hombre, mire, no hagamos realmente de esto algo más grande, hay que esperar. Se les digo, déjenme revisar con detenimiento, vea, el expediente, el requerimiento y de ahí partir. O sea, no tengo mucha información más que decirles que nos ha sorprendido este requerimiento que han interpuesto. Ok, el abogado César Bonilla es el apoderado legal del comisionado general Leonel Sauceda, donde a este lugar, a la agencia técnica de investigación ya ha llegado y por ende van a desplazarlo al juzgado de jurisdicción nacional. Estamos hablando que es en el Fuerte de Cabaña. Renato, a esta hora de la mañana lo que le podemos actualizar porque el apoderado legal ha llegado a este lugar. Vuelvo con usted, buenos días. Buenos días, Tony Munguía. Seguiremos informando sobre esto. Nosotros tenemos que ir a la pausa, pero les recordamos el tema, señorita Jennifer Girón, relacionado con este índice de democracia que ha publicado el diario británico o la revista británica The Economist, que califica a la democracia hondureña como un régimen híbrido. Un régimen híbrido. Y ese es el debate que tenemos hoy aquí con nuestros panelistas y que continuará inmediatamente después de los consejos comerciales.
La pregunta que les planteamos esta mañana es ¿por qué son tan débiles nuestras democracias? ¿Y en qué categoría ubican ustedes a Honduras? ¿Como democracia plena o completa? ¿Democracia débil? ¿Régimen híbrido o régimen autoritario? Vemos los comentarios que tenemos en Twitter y aquí vemos la votación realmente. La mayoría de usuarios, un 68% de los 311 votos que van hasta el momento, consideran que Honduras tiene un régimen autoritario. Pero vamos a ver por qué. Dice Keith que nuestro sistema político es débil por la misma razón del resto de sistemas políticos en América Latina. La corrupción es el cáncer que mantiene frágiles las instituciones del Estado, quienes gobiernan y establecen leyes para favorecer corruptos. El pueblo nunca les ha interesado. Dice Aníbal que las democracias, como cualquier otro sistema de gobierno, representan sistemas arcaicos en los que el que gobierna vela por su propio bienestar, a costa de los pueblos soñadores que eligen autoridades que luego les dan la espalda, una debilidad total. Ezequiel dice que es una democracia débil porque son inexistentes y la manera de cómo se comportan los que aspiran a gobernar. Hay amor por el poder de una manera desmedida. Dios nos ayude y nos dé paz. También Roberto Díaz Alcerro dice que en Honduras existe una dictadura de derecha, en donde el mandatario tiene el control de los tres poderes del Estado y desde luego de instituciones como la Fiscalía, CNA, etcétera, que todas bailan alrededor de una persona. El pueblo no tiene más derecho que el del pataleo. También Miguel Zelaya dice que cuando existe abuso de poder y violación de la Constitución por quienes deberían defenderla, Estado de Derecho desaparece. Igual democracia, aumenta la corrupción, impunidad. Una sola persona autoritaria gobierna sobre poderes del Estado que deberían ser independientes. César dice, milagro los bots de Juan Orlando no han llegado. Dice, es que entran a las 8 de la mañana. Supongo que es por la votación. También Gabriel dice, ¿qué es régimen autoritario? Pues en ningún país del mundo los presidentes de un poder del Estado se ponen detrás del presidente para hablar cada poder. Cada poder es independiente y cada uno toma sus decisiones. Calixta dice, porque aquí no hay quien defienda la democracia de nuestro país, pisoteando la Constitución de la República como una reelección ilegal. Todos los poderes del Estado los maneja el Poder Ejecutivo y los políticos se emborrachan de poder y de dinero sucio. Y un último comentario, José Luis Moncada nos escribe. Dice que es una democracia débil por partidos políticos donde sus miembros no implementan ideología fisiológica política, usan los partidos para llegar al poder. La permanencia y lealtad es débil y de acuerdo a intereses personales. Eso es lo que opinan los hondureños. Como ven, la votación va ganando régimen autoritario. Sobre la pregunta, ¿por qué son tan débiles nuestras democracias y en qué categoría ubica a Honduras? Continuamos. Bueno, miren que según The Economist, el régimen autoritario es el de Nicaragua, ¿verdad? Pero está bien, nosotros ponemos ahí la categorización de las democracias que hace The Economist, sí, que cree que lo nuestro es un régimen híbrido. Correcto. Con elementos democráticos y autoritarios. Correcto. Con instituciones políticas formalmente democráticas que maquillan la realidad de la dominación autoritaria. Bien descrito. Sí, es lo que dice The Economist sobre nuestra democracia. Ahora, miren, yo quiero que salgamos de esto, que salgamos de lo de Bukele y que nos concentremos con lo nuestro. Me parece bien. Usted no se ha referido a lo de Bukele. ¿Cómo define esto del Salvador, doctor Paz Aguilar? Yo veo con mucha preocupación la relación Honduras-El Salvador porque desde 1992 la Corte Internacional de Justicia de La Haya definió la frontera terrestre y la frontera marítima. La estrategia de El Salvador desde tiempos inmemoriales es mantener el statu quo, de no definir los espacios marítimos en el Golfo de Fonseca, lo cual es un atentado contra el derecho internacional y contra los intereses de nuestro país. ¿Qué propongo? Porque no solamente hay que criticar. Honduras lo que tiene que hacer son actos de soberanía, y un acto de soberanía es la construcción eso era para ayer, para hoy, un puente que una Amapala con tierra firme. Amapala tiene un puerto natural que serviría de pivote para controlar el Golfo de Fonseca, lo conectamos con el Canal Seco y lo conectamos con Puerto Cortés. Esa es una estrategia de ganar que Honduras tiene que proponérsela al Salvador. El Salvador gana y Honduras gana. Con esa ruta que están proponiendo por Santo Tomás a Guatemala, El Salvador en el largo plazo pierde. Para usted, porque
estoy seguro que ha seguido esa relación inexistente prácticamente entre el presidente de El Salvador y su colega de Honduras. Y lo que ha mostrado Bukele el fin de semana, algo impetuoso, sorprendente, ¿le parece que es un peligro en esta relación bilateral Honduras y El Salvador el que todavía no tengamos delimitadas las aguas? Así es. No, ya están delimitadas. Espacio marítimo. No, pero todavía hay desde la perspectiva del Salvador. No hay reconocimiento nacional de parte del Salvador. Correcto. Sobre nuestra soberanía de salida ahí. Que ¿Se convierte en un peligro Bukele con ese ímpetu con que gobierna? Naturalmente que sí, y recuerde algo, que en El Salvador quien define las líneas estratégicas del Estado salvadoreño es el ejército, no son los políticos. Recuerde que este conflicto viene desde hace tiempo. El famoso islote Conejo ha sido reivindicado durante los gobiernos del FMLN, pero la línea inalterable la dicta el ejército de El Salvador, que todavía tiene pique con Honduras. Afortunadamente, los ejércitos centroamericanos tienen una conferencia de las Fuerzas Armadas, la CEFAC, donde ellos dialogan y disminuyen las tensiones, afortunadamente. Muy bien. ¿Y usted qué piensa de este tema específico, doctor? Bueno, mire, yo hice un planteamiento inicial para ubicar. No es que quiero que nos dediquemos a estudiar el fenómeno bukelista, pero si el tema es entrarle a la cuestión de la caracterización de nuestra democracia, yo creo que la primera actitud que debemos adoptar es no caer en un fatalismo político. Yo tiendo a rechazar ese fatalismo porque yo sí creo, yo tengo esperanza de que las cosas van a cambiar. Por eso yo lo dije al principio, el fenómeno bukelista veámoslo como proceso en vitrina. ¿Por qué? Porque nuestra democracia, que está bajo un régimen de dominación autoritaria que yo prefiero denominarlo oligarquización juvenil, llamémoslo ahora, ¿verdad? Porque los nuevos líderes políticos que son jóvenes están cayendo en un régimen de dominación autoritaria. Entonces eso es preocupante. Pero lo que sí creo yo es que no seamos tan fatalistas con el caso de Honduras. Sea lo que sea, Honduras salió de una etapa que con Ernesto yo también viví, de militarismo agudo, ¿verdad? Y estamos en una situación totalmente diferente. Incluso yo me atrevo a decir que no pongamos a los militares como algo externo, como un fenómeno que no tiene que ver con lo que está pasando en el país. Hay militares demócratas con pensamiento democrático. Entonces, yo no creo que la tendencia sea, Omar, hacia el nacionalsocialismo. En América, yo hablaba de América. Sí, en América. Yo creo que nosotros lo que estamos padeciendo es una falta de cultura democrática. Correcto. Y eso nos está afectando. Y ahí sí creo yo que podemos decir, nos está haciendo falta un liderazgo que promueva cultura democrática. ¿Por qué? Porque un pueblo por su ignorancia perece y nosotros tenemos una gran mayoría ciudadana que no entiende qué es la democracia todavía, pero sí entiende qué es el autoritarismo, porque el autoritarismo en nosotros no es de ahorita, el autoritarismo viene desde cuando la conquista que nos metieron la encomienda, por ejemplo. Entonces, desde allá para acá ha venido un régimen lamentablemente contaminado por una herencia española que sí fue autoritaria y que ahora se expresa, y a mí lo que me preocupa es que se está expresando en el liderazgo joven. Y ahí sí hay que ver y hay que plantearlo. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita, ¿por qué estoy preocupado en el sentido de nuestra democracia? Porque tenemos un brazo cojo o un pie cojo con la crisis del Partido Liberal. A mí me interesa que el Partido Liberal salga de donde está,
¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mejorar la democracia, ¿verdad? Y que si no sucede eso, ahí sí tenemos peligro de que nos caiga un autoritarismo ideológico que puede caer no en un fascismo, sino más bien en una dictadura ideológica que puede ser dañina a toda la generalidad ciudadana. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si allá en El Salvador ocurre un fenómeno en que la base de ese proceso que surgió con Bukele son jóvenes, ¿qué podemos esperar nosotros que puede ocurrir en Honduras? ¿Será que en Honduras los jóvenes van a surgir con un mesiánico o no? A mí me preocupa que si allá en El Salvador se ve el agotamiento de un liderazgo político como el Farabundo Martí y el otro de Arena, eso está agotado. Claro. Entonces, aquí en Honduras, ¿qué es lo que está agotado? El liderazgo también. El liderazgo ese autoritario, hegemónico, caudillista, está agotado. Pero ¿qué alternativa tenemos frente a eso? Yo no veo, y ese es el peligro que yo siento, que hay un vacío, ¿verdad? No tenemos un liderazgo. Bueno, Tito, ¿verdad? Yo creo que es un buen candidato, ¿verdad? Pero también tiene que surgir un buen candidato del Partido Nacional y tiene que surgir un buen candidato de Libre, pero todos los tres están en una situación que yo veo inestable, porque están ocurriendo fenómenos internos que no nos dicen que vamos por un buen camino hacia la consolidación de una democracia participativa o popular sólida. Eso de que somos híbridos, sí somos híbridos. Somos híbridos, ¿por qué? Porque todavía el régimen de dominación autoritaria priva, ¿verdad? Oprima. Yo no sé si oprime, ¿verdad? Porque no, que prevalece, dice. Que priva. Sí. No, ¿Y usted por qué cree que no, es que no le entendí. Priva. Si dijo priva con B dental o prima. No, priva. De privar. Okay. ¿Y sí, cómo entonces, ¿cómo se está expresando en Honduras ese régimen de dominación autoritaria? Eso es importante que analicemos, porque ¿quiénes son los culpables de que eso prive en Honduras? ¿Quiénes son? Y entonces hay que sacarlo a la luz, hagamos un análisis, pero no seamos fatalistas. Yo creo que tenemos la esperanza de que podemos surgir con algo bueno, ¿verdad? Aunque las señales que se están viendo no son las mejores, pero entonces tratemos de plantear procesos alternativos. ¿Cuál es la lección que yo veo en el caso ahorita de las democracias? Me interesa El Salvador. ¿Por qué? Por una parte, porque externamente, como lo dijo Ernesto, es una amenaza. Bukele, para mí, desde el punto de vista político, representa una amenaza que nosotros, con nuestra inteligencia política, debemos de analizar muy bien para ver cómo vamos a sortear esa situación. ¿Amenaza para Honduras? Sí, porque esa amenaza en el sentido político. Miles de seguidores tiene Honduras. Miles. Imagínense. Hay un tratado centroamericano de seguridad democrática. Los jóvenes lo siguen. Oiga bien, Tratado Centroamericano de Seguridad Democrática firmado en el 98, donde se adelantó a lo que dijo Loea después en la Carta Democrática. Es un equilibrio asimétrico. Cualquier atentado contra la democracia es una amenaza para los países vecinos. Y eso es lo que está un ocurriendo. equilibrio asimétrico. Y además, en ese tratado se habla de un equilibrio de fuerzas. Y asimétrico. Militares, correcto. Esa propuesta de Bukele con Yamatei. No solamente comprende chalecos antibalas, dominación bombas, territorial, sino que estamos hablando de territorio y de helicópteros. Helicópteros son fuerzas heliotransportadas. Usted sabe de que durante el conflicto interno, una de las cosas que cambió el equilibrio de fuerzas fue precisamente ese contingente de fuerzas heliotransportadas del ejército de El Salvador. ¿Usted también coincide que Bukele es una amenaza para Honduras? Es una amenaza. Bueno, pero usted me estaba diciendo hace algunos minutos, ya voy con usted, don Aristides, que afortunadamente dice
el entendimiento entre los militares salvadoreños y hondureños Centroamericano. o centroamericanos reducen las tensiones. Reducen las tensiones, pero no las suprimen. Ahora, ¿quién está detrás? ¿Qué fuerzas pueden estar detrás de Bukele? Cuando hoy se los digo con toda franqueza, no es que me sorprenden las expresiones de ellos, uno aprende de ellos. A mí me preocupa, cuando me dicen Renato, que es una amenaza para Honduras, Bukele. Mire, a mí me preocupa, y yo creo de que buena parte de los hondureños nos preocupa que el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos avale lo que está haciendo Bukele. Ese es con plata del Banco Centroamericano de Integración Económica, eso es con plata de otros bancos y yo repito, eso es la militarización en El Salvador y eso va a repercutir en Honduras. Los militares apoyan a Bukele, están detrás no solamente, de Bukele, mire, no solamente o son los fuerzas militares económicas. Sí, fuerza, el Comando Sur, aquí lo han declarado públicamente. Mire, Ellos apoyan ese proyecto. Yo quiero decirle algo, darle no, una... eso tiene que revisarlo ahí. Quiero insinuar una respuesta de lo que usted acaba de preguntar. Mire, los datos o los hechos lo que nos indican es que no solo son las fuerzas militares las que están detrás de una probable amenaza, que yo la veo, del Salvador hacia nosotros, también está el factor económico. ¿Qué están insinuando ellos? Miren, nos llevaron al traste con la propuesta que hizo Honduras de integración aduanera, ¿verdad? La cuestión de que integraron Guatemala, El Salvador y Honduras, ya como dice él, quedó como historia. Ese es un punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué están sugiriendo desde El Salvador para sustituir esa iniciativa que surgió de Honduras? Están ahora tratados bilaterales, ¿verdad? Guatemala y El Salvador están llegando a propuestas de control de un puerto. ¿Por qué? Porque quieren minimizar la influencia de Puerto Cortés. Después están hablando de que Honduras no tiene salida en el Pacífico. ¿Por qué? Entonces, detrás de estas pretensiones hay fuerzas económicas, hay grupos económicos, me parece a mí, salvadoreños fuertes que están insinuando esa posibilidad. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros ante esas tendencias? Yo creo que Honduras siempre se ha caracterizado por no ser armamentista en el sentido de atacar una guerra, ¿verdad? Sino que nosotros hemos actuado con un poco de inteligencia. Yo creo que en este momento debemos también adoptar esas posturas para ver de qué manera podemos nosotros ofrecer procesos de salida a esa amenaza que tenemos. Bueno, no acabo de comprender y eso se lo dejo a don Aristide Mejía y a don Omar García para después de la pausa. No acabo de entender, en función de lo que ustedes me dicen, cuál es el propósito de debilitar a Honduras por parte de Guatemala y El Salvador con esa propuesta que la hizo Yamatei a Bukele, de que El Salvador construyera en su territorio, en territorio guatemalteco, su propio puerto. Fíjese bien. Que antes era territorio hondureño. Esa fue propuesta de Yamatei, presidente de Guatemala, al presidente de El Salvador, que El Salvador, como no tiene salida al Atlántico, construyera en territorio guatemalteco su propio puerto para salir al océano Atlántico. Correcto. Ayúdenme a entender esto. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué objetivos de debilitar a un país históricamente hermano de estos? Ok, ¿qué movimientos, qué fuerzas, qué aspectos políticos, militares, económicos se mueven si ese fuera el caso? Después de la pausa le quedan las respuestas a Aristide Mejía, a Omar García y estoy seguro que también a Ernesto Paz y Marcio Sierra. Ya regresamos a Frente a... Llegamos a las 8 de la mañana con 33 minutos, seguimos monitoreando con tecnología de punta lo que está pasando en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Tránsito en vivo, Avenida República de Chile, un accidente vial que está bien marcado y dejando su consecuencia de tránsito vehicular. Barrio Morazán, Las Flores, también con líneas en rojo, sinónimo de tránsito pesado. Lo mismo en el Boulevard Económica Europea, todavía no da tregua este tránsito vehicular fuerte. Boulevard Centroamérica, cerca de la calle Alfonso Guillén Zelaya, con los congestionamientos por doquier, la parte de Comayagüela
Ayahuela, Puente Estocolmo, 10ª Avenida, Primera Avenida o 10ª Calle, Primera Avenida, el anillo periférico de rojo, pues en algunos puntos a la altura de Residencial San Juan ha pasado a anaranjado, tránsito moderado. El sector del barrio El Chile también con algunas líneas en rojo y San Pedro Sula así, en parte de la avenida Circunvalación, Boulevard del Este, y ahí estamos refrescando esta imagen de hace 5 minutos y se mantienen esas alertas de tránsito vehicular, lo mismo en el Boulevard del Sur. Así estamos a esta hora de la mañana, información con inmediatez que le presenta la Fundación Televicentro para facilitar su vida. Sobre el tema, ¿por qué son tan débiles nuestras democracias y en qué categoría ubica a usted a Honduras, siendo estas 4 que ven en pantalla las que hemos mencionado anteriormente? Vamos a leer comentarios. Dice Byron Sánchez, podemos decir que es una democracia débil, encaminada por un régimen autoritario, donde no se miran las necesidades de todo un pueblo, sino que simplemente es mi voluntad, presidente. A esto debemos sumarle que nos hemos convertido en un narcoestado, que ha quedado al desnudo frente a toda la población hondureña e internacionalmente, marcados por los actos ilícitos encubiertos por las autoridades de nuestro país. Y si sumamos los actos de corrupción, estamos totalmente en un estado y formas de gobierno fracasados totalmente. María Mercedes dice, estamos en la ruta para una democracia plena, con claras muestras como ser reformas electorales y de participación ciudadana en las decisiones importantes del país, lucha contra la corrupción, etc. Vamos por el camino bueno con la administración del presidente Juan Orlando Hernández. Pero Alan Núñez dice que la democracia en estos países siempre fue una farsa, un sainete. Este nuevo ascenso del militarismo solo confirma el fin del espíritu de los acuerdos de paz. Y un último comentario. Eduardo Ulloa dice, ¿cuál es la diferencia entre Nayib Bukele, que llegó al Congreso a irrumpir y a exigir? No es lo correcto. Mientras en Honduras no hay necesidad de irrumpir, el titiritero mayor desde el Ejecutivo mueve los hilos a su antojo a sus demás marionetas o mojigangas. Esos son algunos de los comentarios, incluso comparaciones con Nayib Bukele y nuestro gobierno sobre el tema, y la pregunta se la repito, ¿por qué son tan débiles nuestras democracias? ¿En qué categoría ubica a Honduras? ¿Democracia plena, completa? ¿Democracia débil, régimen híbrido o de régimen autoritario? Continuamos. Ok, recuerden que Guatemala, El Salvador, según este índice global de democracia que construye The Economist, son un régimen híbrido, con elementos democráticos. Honduras también. Guatemala y Honduras, perdón. Guatemala y Honduras. El Salvador es débil. Guatemala y Honduras, el régimen híbrido, con elementos democráticos y autoritarios. El Salvador ha pasado a ser una democracia débil, defectuosa. Sí. Y Costa Rica, una democracia plena. Se nos escapaba Nicaragua, que es la que está en el escalón más bajo, autoritaria. Bueno, y uno de los insumos que hemos tenido esta mañana es la situación de El Salvador, lo que hizo Bukele el fin de semana, que preocupa tanto a nuestros panelistas, sabiendo, porque han coincidido todos, que con democracias ambiguas, débiles, autoritarias, híbridas, no hay progreso económico porque no hay inversión, no hay generación de riqueza. Ese es el problema, cuando las democracias son como las nuestras, no viene mucha plata de afuera ni de adentro, se invierte lo suficiente, fuera de otros factores como la corrupción. Este es el tema que estamos analizando y donde han surgido elementos que nos preocupan cuando viene el ex canciller de la República, Ernesto Paz Aguilar, que coincide con lo que dijo el sociólogo Marcio Sierra, que el gobierno de Bukele debería preocuparnos, que es una amenaza para Honduras. ¿Así lo cree alguien que fue ministro de la Defensa? Don Aristide Mejía fue ministro de la Defensa. Sí, indudablemente aquí hay que separar varios temas. Un tema es lo que es una política de Estado de El Salvador, que es siempre hostil a Honduras, porque El Salvador tiene pretensiones territoriales y no ejerce un dominio de facto sobre el Golfo, en concurrencia con los nicaragüenses que pretenden que la Bocana son aguas territoriales de ambos y que ellos tienen ahí una frontera. Eso contrasta antinómicamente con la sentencia que hubo, que decidió que los 3 países somos ribereños y que tenemos derecho a una salida. La sentencia es clara. La sentencia es clara. Y debido a eso yo creo que ha habido un letargo en Honduras, un descuido, como descuido hubo en hacer la delimitación final de la frontera,
Y cuando yo era ministro, yo planifiqué y yo ordené y tuve un poco de problemas con el presidente en ese momento. Después me respaldó una salida de un buque militar que no se hacía en 14 años. Salimos por la Bocana para justamente terminar con lo que ellos podían alegar como un tiempo prescriptivo y de no paso o de no presencia hondureña en esa parte. Entonces hay que tener claro que hay una política en eso discrepo con Ernesto, es una política de Estado, de diplomáticos, políticos y militares salvadoreños, no solo los militares. Cualquiera que sea el régimen salvadoreño, sea de izquierda con el FMLN o con Arena o con que es ese intermedio, la política no cambia con respecto a Honduras. Y por eso es que ellos están tratando de hacer un acuerdo con Guatemala para un puerto que a Guatemala le interese económicamente. Guatemala tiene relaciones económicas más estrechas con El Salvador, pero ha guardado una neutralidad y es un amigo de Honduras. Y yo, cuando era ministro, reforcé mucho los lazos con los militares de Guatemala, que son muy buenos. O sea, Guatemala no se ha inclinado en esa pretensión salvadoreña a favor de Salvador. Hay que tenerlo claro eso. Lo segundo es Bukele. Bukele es un fenómeno político porque es joven, porque a mi juicio esto que hizo es un poco de inexperiencia, pero sí es una figura atractiva. Como bien dijo Omar hace un rato, tiene muchos seguidores en Honduras y tiene algunos que lo quieren imitar también. Pero hay un punto que se ha analizado mal. Bukele es un gobernante que rechaza a Juan Orlando, que no lo invitó a rechazo, como muchos otros gobernantes rechazan a Juan Orlando y no se quieren tomar una foto con él porque lo consideran impresentable. Si no, acuérdense de la reciente evento que hubo para traer, creo que era un evento donde tenían que venir jefes de Estado, no me recuerdo. El mecanismo de Tuxtla. El mecanismo de Tuxtla Gutiérrez. No vino un solo jefe de Estado, no vino un solo ministro y nadie se quiso tomar una foto con él. Nuestra imagen en el exterior debido a este gobierno está totalmente deteriorada. El mismo Economist lo ha dicho el Washington Post, lo han dicho los principales diarios europeos, el Le Monde, lo ha dicho el New York Times. Honduras hace figura de un país altamente corrupto, con descontrol en las migraciones, con mala imagen por los juicios de narcotráfico, etcétera, etcétera. Ahora, ¿es un régimen, y ese es el tercer tema, híbrido, autoritario o democrático pleno? Yo creo que la descripción que ha hecho aquí Renato, en base a lo que leyó, se ajusta bastante a lo que es el régimen de Honduras. Es un régimen híbrido con alto componente autoritario. ¿En qué podemos distinguir eso? Desde que llegó Juan Orlando al poder, primero, la segunda vez lo hizo defenestrando a la sala de lo constitucional. Esa es una actitud autoritaria, ilegal. Desde que era presidente del Congreso lo hizo, y después hizo que esa corte, que salió electa por denuncias que salieron en los mismos periódicos, porque se pagó a un montón de diputados una gran cantidad de dinero en sobornos para que votaran por esa corte que tenemos actualmente, una corte compuesta por 8 nacionalistas y 7 liberales, y esa corte que se eligió, y sobre todo la cabeza, porque lo que se quería era la cabeza. Con esto no quiero decir tampoco que todos los magistrados son personas que no tenían calificaciones, hay muchos que sí, no quiero generalizar, pero el que querían ellos era el control político. Esa corte le posibilitó refrendar que podías ir a una reelección que es a todas luces ilegal, porque no existe un solo artículo constitucional que faculte a nadie ir a ningún tipo de reelección. No existe un artículo constitucional, simplemente ellos habían suprimido la prohibición y con eso ilegalmente se inscribieron y encima hicieron un fraude que ocasionó muertos, otra señal de un régimen autoritario, personas que murieron, según el informe de Naciones Unidas, fueron 23 o 26, creo que eso denota un régimen autoritario. ¿Qué otra cosa denota un régimen autoritario? Que aquí el Estado de Derecho está en decadencia o en desaparición, porque el Ejecutivo tiene una fuerte impronta
sobre el judicial, como lo dije anteriormente, y sobre el poder también legislativo, que se va ahorita, a raíz de las candidaturas, se va separando gradualmente del tutelaje que le ha tenido el poder ejecutivo. Esa es otra señal de un poder autoritario. Otra señal es el hecho de que hay un montón de violaciones en decisiones de la presidencia, como por ejemplo, él puede ahora, con unos decretos inconstitucionales a mi juicio, decidir fusionar, hacer desaparecer ministerios, pasar dinero de un lado a otro, hacer todo lo que se le antoje en el Ejecutivo. Y eso también es una muestra de autoritarismo. Y puede además tomar decisiones que las hacen en forma abusiva y las hacen a la plena luz del día. Cuando hubo los juicios, dijo, sí, nosotros hicimos tal cosa, asaltamos el Seguro Social, lo admitió que había venido dinero y nada pasa. Es decir, no ha sido juzgado ni por un montón de implicaciones en varios escándalos, sea el Seguro Social, sea el Ministerio de Agricultura, que implica directamente a él o a su familia, y sin embargo es un presidente que sigue sin tener un requerimiento fiscal, sin un juicio político, etc. Y todavía hace poco, hace como una semana, allá en un poblado de Santa Bárbara, hizo decir a la gente, al estilo más puro de Carías en su época, que la gente le estaba pidiendo una tercera reelección. Hay que tener cuidado con eso, porque yo creo que las pretensiones reeleccionistas no han desaparecido de su mente y él utiliza todos los recursos del Estado. A veces ha querido utilizar, y con esto termino, su injerencia en las Fuerzas Armadas, porque quería meter de jefes a los que eran sus compañeros en el liceo, la promoción 26, cosa que afortunadamente no logró, pero sí estaba eliminando promociones que tenían antigüedad y derecho a ejercer el mando en provecho de las promociones que son afines a él, y por suerte no tuvo la capacidad de hacerlo y se mantuvo la antigüedad que corresponde en casi todas las fuerzas, exceptuando en una. Así que yo creo que todas las características de un régimen que viola derechos humanos, que se mantiene a la fuerza siendo minoritaria, porque es una fuerza minoritaria que gobierna gracias al fraude y a la reelección, que ha hecho desaparecer la independencia de los poderes, y por eso nosotros, me alegra mucho lo que ha dicho Marcio Sierra, que es una necesidad que surja el Partido Liberal como una fuerza alternativa, porque el Partido Liberal representa un respeto a la democracia, al republicanismo, al laicismo, a la economía de mercado, a tener reformas sociales a favor del pueblo, y esa es la alternancia que yo creo que es deseable para un país como Honduras, para que no caigamos en la deriva autoritaria de la mayoría de los países que estamos criticando en América Latina. ¿Por qué esa expresión de Marcio Sierra? ¿Por qué cree Marcio Sierra que se debe fortalecer el Partido Liberal? No sé, piensa Marcio Sierra que si no son los nacionalistas que ganan el próximo, ¿le teme Marcio Sierra a un triunfo de libertad y refundación? ¿O Marcio le teme a todo aquello que es autoritario de derecha y de izquierda? Yo planteo la pregunta porque hubo muchas repreguntas que debieron hacerse y no se hicieron porque abordamos muchas aristas en esta temática y falta la opinión que tiene Omar García. No sé cómo va la encuesta, señorita Girón, para ir a la pausa comercial. ¿Cómo está el criterio de la gente a la pregunta que se formuló? Ahí ustedes la ven en pantalla. Tenemos con 431 votos hasta esta hora de la mañana, el 68% de los hondureños pues que han votado dicen que estamos bajo un régimen autoritario, y también otro 13% es democracia débil. Así están los comentarios, la votación hasta esta hora de la mañana. ¿En qué categoría ubica usted a Honduras? Esa es la opinión. Bueno, esa es la opinión que tiene la gente, pero recuerden que The Economist ubica a la democracia hondureña como un régimen híbrido, con elementos democráticos, pero
Yo mismo, Renato, dictatoriales, ¿verdad? Yo mismo, Renato, creía que era autoritario. Yo mismo, yo opino igual a la gente, yo pensaba que era autoritario, pero estos son expertos, como dice usted, sociólogos y todos, son académicos y ellos tendrán otra clasificación más exacta. Omar García, Marcio Sierra tienen la palabra inmediatamente después, desde luego el ejercicio Ernesto Paz Aguilar y Aristide Mejía. El programa sobre estas temáticas que hemos tenido hoy en el debate. Doctor. Voy a ver cómo lo puedo hacer porque el tiempo que nos queda es muy corto. Creo que aquí, pueblo hondureño, podemos ver algo. Cuando la democracia es débil, no es creíble, no es funcional, o sea, crea más pobres y no está llegando quien debería de quedar por la gente va a votar, estamos ante la merced de propuestas partidarias ideológicas que caen en el autoritarismo. Y yo por eso estamos hablando, América está en eso. Ahorita acaban de destituir a un ministro suramericano por haber tomado dentro de su discurso público el discurso de Goebbels estando del partido nazi íntegro. O sea, porque caló y movió y a mucha gente y vio y dijo, ¿y esta cosa por qué a la gente le ha gustado? Porque el nacionalsocialismo se aprovecha de estas cosas. Mi labor acá es alertar. Podemos caer. Acá mis compañeros empezaron a hablar de autoritarismo, pero no hablaron de la esencia misma, se habló de un personaje. El autoritarismo no es una persona, es un sistema de gobierno sostenido por un montón de personas. Y autoritarismo ahorita es la propuesta del Partido Nacional, del Partido Liberal y de Libre de no seguir con las reformas electorales. Las reformas electorales es lo que nos va a llevar a la cúspide, democracia plena, pero nos está llevando y nos está manteniendo en lo que se llama democracia híbrida. Un comportamiento de utilizar la parte democrática, pero todos los sistemas que niegan que usted pueda manifestarse en función de hacer las propuestas. ¿Por qué tiene que un partido, si usted no es miembro de la familia, no puede ir? Mira, aquí tenemos un montón de propuestas familiares en los partidos políticos. Esa es una desgracia. Es una desgracia porque somos millones de personas y no puede ser que solo las mismas personas todo el tiempo. Entonces es un sistema autoritario. El sistema autoritario a usted no le está dando sus libertades democráticas. Y aquí se lo exijo a personas que están acá de los partidos, de dos que mencioné, y también ante la ciudadanía, denos nuestras libertades electorales, democráticas. Queremos segunda vuelta, queremos que haya mesas de comportamiento ciudadano, queremos que haya plebiscito, referéndum, queremos que no se esté dando todo el dinero así como está para esas elecciones, queremos mandato revocatorio, no queremos que se vuelvan a reelegir diputados y también alcaldes más por una segunda vez, queremos que en la cuestión de la reelección se hable y nos pidan opinión a nosotros. Señor, eso es democracia plena. Cuando usted no le quieren dar eso, estamos ante un régimen híbrido. Y mire ahí la forma, me ha gustado cómo está, democracia plena, democracia débil, híbrida, y por último cae en lo autoritario. Señor, nos está diciendo que si estamos en el régimen híbrido, estamos así de un pelo de caer en lo que es un régimen autocrático y autoritario, que es el tipo de que se está manifestando. El caso de El Salvador, ese es un ejemplo. Por eso es importante, cuando la gente está en el poder, denota cómo es. Usted quiere conocer el carácter, no importa si es millennial, baby boomer o lo que es X. Y hago la aclaración, el actual presidente de Honduras es generación X y tienen un valor. Y por eso su comportamiento, y aquí está un sociólogo y me puede todavía apoyar. La generación X dice, yo puedo hacer cualquier cosa si me dejas hacerlo. O sea que si usted no detiene a esa persona, continuará. Ese es un valor de la generación X. Y todavía no hemos, y aún no lo hemos visto. Y este señor, visto que aquí no salió todavía, recordemos que el señor Bukele oró estilo musulmán. Ese es otro programa que hay que analizarlo y que ha puesto las antenas en los países que tienen problemas ahorita con esto, porque su posición de oración fue musulmana, no Honduras. Encuentra todo con las útiles ofertas de la... Bueno, ya en la recta final, las valoraciones del doctor Marcio Sierra. Bueno, en primer lugar quiero
felicitar a Tito porque yo lo considero a él como un ideólogo yo diría del miedo. Yo respeto lo que él dijo, pero no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque si usted separa la personalidad del presidente de una política de Estado, no creo que sea así la cosa. Yo siento más bien que debido a la postura que ha tenido el presidente como... ¿El presidente Hernández? El presidente Hernández, en el sentido de un posicionamiento estratégico de Honduras, ¿verdad? Eso ha causado la tensión en El Salvador para quererlo contrarrestar. Entonces, esa apología del odio que manifiesta... Juan Orlando, desde que... yo sí creo, que es más cuerdo Juan Orlando que Abu. Miren, expresiones del ex canciller de la República, Ernesto Paz, que cree más cuerdo a Juan Orlando Hernández que a Nayib Bukele y que respalda aquí Marcio Sierra. Mire, yo no he visto que Juan Orlando haya entrado al Congreso a sentarse a la silla, porque eso es una locura. Compra. Pero lo que sí quiero yo destacar es lo siguiente. Inteligente. Nosotros, con una apología del odio, para darle a entender a la ciudadanía nuestra de quién es mejor que otro en política, no nos conviene hacerlo. Yo creo que aquí hay que actuar bajo un concepto cultural político distinto. Y cuando entremos en polémicas con argumentos, porque él dio un montón de ejemplos de autoritarismo, que yo puedo sacar un montón de ejemplos de autoritarismo cuando él fue ministro de Defensa y que gobernaba Mel. Entonces, también hubo autoritarismo. Tuvo autoritarismo. No de parte mía, pero ¿verdad? Entonces yo creo que siendo justos... todos los gobiernos. No, exacto. No deberíamos caer en eso, sino más bien resaltar... Es una característica idiosincrática. Por eso digo sistema. Entonces, yo cuando le decía a usted que yo felicito que usted sea una de las figuras del Partido Liberal, lo digo porque yo sí creo que sin el Partido Liberal jugando el juego político democrático andamos mal. Y eso es lo que yo creo. Creo que debe estar presente el Partido Liberal para que esta cuestión tenga mayor productividad política. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Pero sí no estoy de acuerdo con usted, Tito, en el sentido de que saquemos el autoritarismo y se lo juzguemos o se lo atribuyamos a un solo líder, cuando en el Partido Liberal también han habido manifestaciones autoritarias tremendas, ¿verdad? Así que seamos justos en eso. Y pues sigo creyendo que el análisis nuestro debe ir orientado hacia generar condiciones de cultura política que nos ayuden a que la ciudadanía entienda que es una buena democracia. Doctor, ¿usted coincide o no entonces con la categorización que hizo de la democracia guatemalteca y hondureña The Economist? Como híbrida. ¿Como híbrida? Sí. Sí. Usted dijo que sí, que coincide plenamente. Yo coincido plenamente. ¿Usted? Sí. Igual. Pero mi impresión original era como la mayoría de los hondureños, que era un régimen autoritario, pero ya cuando hicieron la descripción, o que esa es académica, ¿verdad? Ok. Doctor, para concluir con usted, y ya vamos al programa que sigue, las mañanas del 5. En la actualidad, Honduras es un estado de derecho en ruinas, con una institucionalidad en escombros. Esas palabras no son mías, son de la Conferencia Episcopal de Honduras. Nosotros proponemos frente a esta realidad el proceso de refundación. Refundación significa reorganizar instituciones y estructuras para que vuelvan a funcionar con normalidad. Eso es todo. Pero bajo otro naturalmente, que proponemos una democracia radical. Radical significa ir a la raíz, ya ir más allá de los paños tibios. Estamos conscientes que en las próximas elecciones lo que está en juego es el poder ejecutivo. Nosotros podemos ganar el poder ejecutivo, pero necesitamos ir a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer esa refundación. Bueno, esa es nuestra propuesta para Honduras en este momento y a esta hora. Muchas gracias, que tenga éxito, ¿verdad? Que tenga éxito, que tenga éxito el país. ¿Bajo qué modelo? Eso es Basta lo que... ya.
Eso es lo que tenemos que certificar en las próximas elecciones. ¿Cómo queremos transformar a Honduras? Que primen los intereses nacionales y no los partidarios, porque eso es lo que nos tiene empobrecidos hasta esta fecha. Ok. Estamos de acuerdo. Estamos Muchas de acuerdo gracias. con Omar. Buenas nacional. revelaciones. Ernesto Paz Aguilar dice que es más cuerdo el presidente de Honduras que el salvadoreño. Eso es evidente. Al comparar Eso es evidente, dice Aristide Por Mejía. las actitudes, ¿verdad? Claro. No quiere decir, y con esto quiero aclarar, que este no sea un mal gobernante, lo considero el peor gobernante, el más corrupto, el más cínico. Eso es una apología de odio. Si usted quiere lanzarse como candidato, no use eso, porque puede... Ya no tengo tiempo, termine de aclarar en segunditos. Solo, Marcio, quiero decirle, yo estoy de acuerdo con usted, Marcio, totalmente de que el autoritarismo es un mal del país de hace tiempo. Pero sabemos que el gobierno es corrupto, que hay muchos problemas que han demostrado Dígame un gobierno que no haya sido corrupto. Pero en extremo, este es en extremo. Dígame en extremo. Creo que hay un punto importante. También hay un grado de ineptitud. No ha resuelto un montón de muchas problemas. gracias, Aristides. Y yo pienso el tiempo se me ha terminado, pero es que también admitió que hubo actitudes dictatoriales en el gobierno de Mel Zelaya, donde él fue ministro de la Defensa. Todos los presidentes han tenido un grado de autoritarismo porque son caudillos. Los pesos y contrapesos Muchos de la son democracia caudillos. deben de respetarse Sí. y no les gusta eso. A pensar bajo qué modelo refundamos Honduras. Renato, el modelo debe ser volver a los principios de la democracia liberal con líderes modernos que cuando no tengan buenos resultados renuncien, así como en Europa, así como en Estados Que Unidos. lo Yo creo que no quitemos, estamos de por eso acuerdo con pongamos Marcio. mandato revocatorio, no hay que darle golpes de Estado, hay que mandar... Muchas gracias a Estamos de todos. acuerdo. Buenos días. Con el referendo revocatorio.